el libro de Oseas, capítulo 4, está después del libro de Daniel, está en la página 913 para hacérsela más fácil. Otra cosa que les informo, cuando no encuentran los pasajes, acostúmbrense a traer un papelito y una virome para poder tomar apuntes, ¿sí? Usted no encuentra el pasaje, anótelo en su casa tranquilito, lo busca, porque a veces distrae al hermano que está atrás, al que está adelante con el ruidito de la hoja y buscando y dónde está y en qué página, entonces nos saca del hilo. Entonces, anotemos, el que no está tan ducho todavía en encontrar los libros de la Biblia, lo anote y en su casa después lo lee. El libro de Oseas, capítulo 4. Queremos ser una iglesia que avanza, una iglesia de pie. Entonces tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios, en la aplicación de todo lo que recibimos, porque eso nos hace avanzar como cristianos, como pueblo de Dios. Vivimos en una sociedad y en un mundo que está perdido, que cada vez va de mal en peor, donde, como siempre decimos, se ha perdido la moral, la ética, el respeto, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantar nuestra voz, porque para declarar los principios de Dios y advertirle a la gente y decir, y sépanlo ustedes, sépanlo como pueblo de Dios, que cuando se transgrede la ley de Dios hay consecuencias. Nadie sale ileso cuando vive a su modo y a su manera, creyendo que puede burlar a Dios. De Dios nadie se burla, y su palabra está establecida, y su palabra ha sido escrita, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres de Dios, ¿sí? Pero es para nosotros, es para este tiempo, la palabra de Dios es actual. ¿Por qué dice que la palabra es viva y eficaz? Porque la palabra es viva, porque es de un Dios vivo. Cada vez que abrimos la Biblia, Él está hablándonos. Es el eterno presente, su palabra no pierde su vigencia, ¿sí? Entonces cuando aprendemos a aplicar esta información a nuestra vida, es ahí cuando avanzamos, es ahí cuando adquirimos el conocimiento para vivir una vida victoriosa. Que tenemos desánimo muchas veces, sí, que muchas veces no entendemos situaciones, sí, pero no nos detenemos, avanzamos, ese es el tema. No vivimos de glorias pasadas, debemos aprender eso, no vivir de glorias pasadas. Sí, yo cuando me convertí al Señor vivía, wow, andaba por las nubes, sí, bárbaro, ¿y ahora cómo estás? ¿Cómo estás? Es el presente, es el día a día. Sí, yo tuve experiencias maravillosas con el Señor, mi primer amor, y le hablaba a todo el mundo, pero ¿cómo vivo hoy? ¿Sigo amando a mi Señor como el primer momento? ¿Sigo agradeciéndole cuando descubrí en mi primer amor que Él perdonó todos mis pecados, que me limpió, que me hizo una nueva criatura? Cuando podía andar con la frente bien alta, porque sabía que mi Señor me había limpiado. ¿Cómo ando hoy? No vivamos de glorias pasadas, ¿sí? Cada día el Señor son nuevas sus misericordias, cada día se renueva su gracia para nuestra vida. Entonces cada día mi experiencia tiene que ser mejor que el día de ayer, ¿sí? Mi esposo me dice, te amo, ¿cómo es que me dice cada día? Te amo más que ayer y menos que mañana. Y me río, y así debe ser, ¿no? Te amo más que ayer y menos que mañana, porque mañana te voy a amar un poquito más, mañana te voy a amar más. Y así debe ser nuestro amor por el Señor. Cuando más conocemos, más aprendemos de su palabra, es cuando ahí crece nuestro amor y Señor, te amo más que ayer y sin duda mañana te voy a amar mucho más que hoy. Pero cuando vemos la efectividad de la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la aplicamos, a veces queremos victorias, queremos triunfo, pero lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios está demandando no lo vivimos. Entonces, ¿qué derecho tenemos para reclamarle algo al Señor? A veces hasta la gente se siente irrespetuosa, creyendo que tiene autoridad para decirle, Señor, vos tenés que hacer esto. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para, cuando vivimos sí una vida de santidad, de obediencia, cumpliendo con los estatutos de Dios? Entonces sí puedo decirle, Señor, tu palabra me dice esto, y yo te estoy siendo fiel. Entonces sí puedo decirle, Señor, quiero ver el cumplimiento de tu palabra en mi vida, pero cuando la estoy viviendo, cuando la estoy aplicando, eso va a ser la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Vayamos a Oseas, capítulo 4. Nos vamos a detener en el versículo 6, pero vamos a leer del primer versículo y fíjense en que
sí, tiene algo que ver con la actualidad. Dice, oíd el oráculo de Yahvé, oh hijos de Israel, porque Yahvé tiene una contienda con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Se propagan el perjurio y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y el libertinaje, y un charco de sangre toca al otro. Por eso tendrá luto la tierra, y todos los que la habitan desfallecerán, juntamente con las bestias del campo y las aves de los cielos, y hasta los peces del mar perecerán. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto tropezarás en pleno día, y junto con el profeta tropezarás en la noche. Perecerá tu tierra, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que mientras más aumentan, bueno, ahí sigue, mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. ¿Les recuerda algo esto? No es actual, no es lo que vemos a diario, lo que estamos viendo, incluso en medio del pueblo de Dios. El Señor está enojado con su pueblo aquí, pero en este pasaje está específicamente hablando por los sacerdotes, enojado con los sacerdotes, con aquellos que tenían que llevar al pueblo al conocimiento, enseñar y llevar al pueblo a que ese conocimiento, esa información que se les daba, enseñarles. Yo les puedo decir, tienen que hacer esto, esto y esto, pero uno tiene que decirle para qué, de qué manera, de qué forma, brindarle información, pero para que usted esa información la pueda aplicar en su vida, para que eso sea efectivo en usted. El pueblo, los sacerdotes en esa época se reservaban la información, no enseñaban como debían al pueblo. ¿Por qué? Como dice un dicho, el pueblo ignorante es más fácil de manejar, ¿no? Se puede manipular a un pueblo sin conocimiento. Lo mantengo ahí, total yo digo y hago lo que quiero y ellos consideran y creen que lo que yo digo está bien, porque no lo llevo a pensar, a razonar, a que ellos puedan discernir, a que puedan tomar sus propias decisiones. El sacerdocio no estaba haciendo para lo cual había sido establecido por Dios. No estaba llevando al pueblo al conocimiento de la palabra de Dios y llevándolo a vivir conforme a la palabra de Dios, para que se levantara como un pueblo victorioso. El pueblo estaba pereciendo en su pecado porque también que era responsable, ¿sí? Porque usted es responsable hoy de lo que escucha. Yo le transmito lo que Dios dice, pero usted es responsable de lo que hace con lo que es transmitido. Usted es responsable cuando está expuesto a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué hace con esa información? ¿La toma para su vida, la aplica, la vive? ¿O acumula información? Como una biblioteca llena de libros, ¿vos? ¿Vio? Una biblioteca llena de libros. Está llena de información. Pero si usted no agarra y abre ese libro, sigue siendo información, pero cuando usted la lee, pasa a ser un conocimiento en usted. Usted empieza a conocer, a entender ciertas verdades. Entonces es así. El pueblo necesita conocer, se necesita brindarle la información y la forma en que esa información debe aplicarla a su vida. Por eso hablamos del discipulado, por eso hablamos de que se congreguen, porque cuando usted está expuesto a la verdad de la palabra de Dios, esa palabra sí es información en usted, pero a través del Espíritu Santo, pidiéndole a usted sabiduría a Dios, esa información usted la aplica a su diario vivir, y entonces obtiene victoria. Entonces entiende y empieza a conocer y a vivir como Dios quiere y como Dios manda, empieza a marcar la diferencia, empieza a entender que hay cosas que si usted la escucha simplemente y acumula información y no la vive, siempre está en la ignorancia, más allá que tenga información. Pero Dios no lo llamó a ser un ignorante, sino a adquirir conocimiento, a que su palabra se haga viva, sea carne en usted, para que usted pueda vivirla y para usted también transmitir. Aquí venía el pueblo, acuérdense que estamos hablando del antiguo pacto.
cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba el sacerdocio, donde tenían que venir, el pueblo tenía que traer ofrendas por su pecado. Cada vez que pecaba venía y traía ofrenda por el pecado. El pecado era cubierto, no era borrado. Jesús borró nuestros pecados allí en la cruz, el sacrificio perfecto. Pero sin embargo venían y traían su ofrenda. Y entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Vivían de esa ofrenda, vivían lo que el pueblo le traía. Entonces, claro, a ellos les convenía, mientras más pecaba el pueblo, más ofrenda tenían. Y más engordaban, más tenían ellos. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. ¿Y cuántas veces pasa exactamente lo mismo? Cuánto liderazgo que mantiene a su pueblo en la ignorancia, cuánto liderazgo que manipula a la gente, que las fascina, las hechiza. Y la gente viene y escucha y está, pero ¿y su diario vivir? ¿Qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que entiende? Pero ojo, el liderazgo, el Señor está enojado específicamente con el liderazgo. Perecerá tu patria, le dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero ahora vayamos a otro versículo, porque decimos, sí, bueno, el liderazgo tiene la culpa, el liderazgo es responsable. Pero vamos a ver qué dice en 1 Pedro 2, 9 y 10. Porque nadie queda libre de nada. Siempre que somos expuestos a la palabra de Dios, somos responsables, cada uno de nosotros. No podemos echarle la culpa a otro, porque somos responsables de buscar y de clamar a Dios para que nos dé la sabiduría para entender. 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real. Entramos en esa parte, todos somos sacerdotes. Entonces ninguno de nosotros queda a un costado de esta palabra, nadie queda afuera. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, posesión de Dios, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, lo que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Entonces ahora yo soy sacerdocio, soy un real sacerdocio de Dios. Ya no tengo que presentarme ante un sacerdote para que presentar ofrenda por mi pecado. Yo me presento cada día delante de mi Señor, porque Él es el sacerdote eterno por siempre, que ya ofreció sacrificio una vez y para siempre por mi redención, por mi salvación. Lo que yo hago cada día es me presento delante de Dios entregando mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Yo le hago una lista, Señor, entrego mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, mis ojos, todo mi ser, Señor, te lo presento delante de ti para que vos me guíes lo que miro, lo que escucho, lo que hablo, donde voy, lo que toco. Todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, me presento delante de Dios para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de mi vida, para que todo lo que hago, todo lo que digo pueda ser de bendición para mi vida y ser bendición para otro, para que el Espíritu Santo transforme y quite y saque y arranque de mi vida lo que no sirve y lo que estorba, para poder ser un portador de la gloria, de la presencia de Dios, para transmitir las verdades de mi Dios con mi vida. Esta sociedad está necesitando eso, hombres y mujeres transformados por Dios, hombres y mujeres que no son creyentes solamente dentro de la iglesia, sino afuera, cómo es nuestra palabra, cómo es nuestra actitud, cómo me muevo, cómo me conduzco, donde no hay ningún hermano que me esté viendo. Pero tenemos que pensar que el Señor nos ve las 24 horas. Y eso debe ser el parámetro, debe ser aquello que rige nuestra vida. ¿Sí? Porque cuando yo soy consciente de que el Señor está escuchando, está viendo, ¿cuántas cosas no diríamos? ¿Cuántas cosas nos diríamos? ¿Cuántos pensamientos aún al instante los desecharíamos? Porque sé que el Señor me está viendo y está conociendo. Tenemos que aprender a ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida
cada día. Ahora vamos a buscar otra porción en 2 Corintios, que Pablo está hablándonos también de cómo se conducía él y cómo debemos conducirnos nosotros. Ya les digo cuánto. 2 Corintios 4, del versículo 1 al 6. Vamos a comparar este sacerdocio que tenemos que ejercer nosotros como ministros, como siervos de Dios, en contraste con el sacerdocio que había en la época de Oseas. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos, sino que renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Esa es nuestra función, esa es nuestra deber, ese es nuestro deber, ¿sí? Tenemos que resplandecer la luz de Dios. El versículo dice, porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. El conocimiento de nuestro Señor es lo que nos hace vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Cuando aprendemos que lo que Dios dice no cambia, que es para nuestro provecho, que es para nuestro beneficio, que el Señor lo que dice no es no, lo que dice sí es sí. No podemos torcer la verdad de la palabra de Dios a mi conveniencia. Y como siempre decimos, cuando lea todo el contexto para no malinterpretar un pasaje. Lea todo el contexto. Dígale, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Espíritu de revelación y de sabiduría. Nadie más interesado que el Señor en que usted conozca su palabra, porque es la manera en que su gloria se refleja en nuestra vida y a través de nuestra vida, cuando nos conducimos de acuerdo y conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Nuestra responsabilidad es ¿qué hago con la información que recibo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que el Señor nos ayude para hacer lo que Dios quiere que seamos. El Señor nos mandó a hacer la luz, nos mandó a hacer sal en medio de este mundo que está perdido. Pero yo no voy a hacer concesiones para agradar a este mundo. No voy a hacer concesiones para tener mi iglesia llena, ¿sí? Para tener la iglesia del Señor, mejor dicho, para tener, tomar la expresión, para tener una congregación llena de personas. No, nosotros debemos hacer un compromiso, como lo hicimos nosotros delante de Dios, de predicar todo el consejo de Dios. Amén. Todo el consejo de Dios. El que realmente tiene un corazón dispuesto para aprender lo que Dios quiere y para vivir una vida agradable delante de Dios, es el que se somete a la palabra de Dios y permite que esa palabra obre y transforme su vida. Porque es eso lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Transformar nuestros pensamientos, transformar nuestra manera de vivir. Y esto es grave, la época en que vivimos es grave ver cuánto pueblo de Dios está viviendo a su modo y a su manera. Y nos inquieta terriblemente, porque yo digo, Señor,
Apartaste a tu pueblo para hacer la diferencia en medio de una sociedad, para que a través de usted y a través mío podamos reflejar el amor de Dios, la vida de Dios, mostrarle a la gente que se puede vivir de una manera y de un modo diferente, de una manera feliz, con gozo, con alegría en nuestro corazón, que tenemos dificultades, pero el Señor está a nuestro lado, el Señor está con nosotros. Eso es lo que debemos aprender a marcar esa diferencia. Y es desde el vamos, desde la raíz, desde el primer momento en que usted se convierte al Señor, donde la palabra de Dios le ha sido y le seguirá siendo anunciada tal cual Dios la estableció. Porque es para su beneficio, es para crecer. El que no quiere someterse a la palabra de Dios, bueno, se las tendrá que ver con Dios. Pero nuestro deber es hablar lo que Dios dice en su palabra. Ese es nuestro deber. Eso es lo que vamos a hacer. Le guste a quien le guste, porque mi deber es agradar a Dios y no a la gente. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro compromiso. No tener temor de hablar lo que Dios dice. Vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de la corriente. Y eso tenemos que grabarnos en nuestra cabeza. Grabarnos que vamos a ser rechazados. Y en la medida que se va acercando el tiempo del fin, cuando vemos que cada vez la maldad aumenta, es ahí cuando la iglesia más que nunca tiene que levantar una voz profética para declarar que hay un Dios de poder, que cuando se vive y se cumplen los preceptos, las ordenanzas de Dios, viven una vida plena y abundante que va en contra del sistema. El mundo, el sistema va así, pero nosotros vamos así. Sí, porque nos regimos por un estándar y por una forma de vida distinta de la que vive el resto del mundo. Pero debemos aplicar esta palabra, esta información en nuestra vida para poder tener victoria, para poder impactar a otros. ¿Cuánta gente hay que no conoce al Señor? ¿Cuántos que están aún errados y confundidos? Y nosotros debemos sacarlos del error. Nosotros debemos advertir, debemos decirles por dónde vas, estás en el camino equivocado. Pero nosotros quedamos libres. Cada cual rendirá cuenta por lo que hace con la información o con el consejo que uno le da. Pero debemos buscar realmente a Dios con todo nuestro corazón. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Busqué lo que es conocimiento. Conocimiento, primera acepción es acción de conocer, que es tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las personas o cosas. Puede ser también el conocer, saber o entender. ¿Sí? La inteligencia es otra acepción de conocimiento. Y algo que es fundamental en el cristiano es esto, que también es otra acepción de conocimiento. Facultad de entender y juzgar las cosas. Eso es discernimiento traducido en otras palabras. ¿Sí? Discernimiento, Señor, enséñame y ayúdame a entender y a discernir lo que es tuyo, lo que viene de ti, lo que está de acuerdo y conforme a tu palabra. Aprender a tener discernimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas y para nuestra vida. Porque muchas veces no nos tomamos el tiempo ni buscamos a Dios en oración y echamos la culpa al resto de los demás. Y yo digo, en este tiempo es tiempo de que cada uno se haga cargo de lo que hace delante de Dios. Cada uno se haga cargo de lo que hace. Porque si no vivimos echándole la culpa al otro, y tiene la culpa al pastor, y tiene la culpa al hermano, y tiene la culpa... ¿Y yo qué? Yo no soy responsable delante de Dios. Dios va a pedir cuentas a cada uno. El que habló mal, el que dijo mal, es responsable delante de Dios. Pero mi responsabilidad es yo buscar a Dios de todo mi corazón. Es yo buscar si lo que me informa, lo que me dicen es correcto. Yo debo buscar eso delante de la presencia del Señor. Y si quiero agradar a Dios, el Señor al instante me muestra. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un lugar o escuchamos a alguien que está hablando, diciendo, y ya en el espíritu al instante lo calamos que no está bien? Algo no me cierra, algo no me cierra, algo no está bien. ¿Y qué es? ¿Qué es el espíritu que me está advirtiendo, que me está mostrando que eso no está bien? Que pueden usar un texto de la palabra de Dios, pero no es de la manera correcta que el Señor quiere que se diga esa palabra. Yo puedo tomar un texto y hacerle que diga lo que yo quiero,
porque sí, porque lo puedo manipular de tal manera y usted no tiene conocimiento, no tiene información previa, y usted lo cree y se lo traga y se va creyendo que esa es una verdad, pero no es así. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Ellos se iban y buscaban la escritura, indagaban si era lo correcto lo que les habían dicho. Eso tiene que aprender a hacer el pueblo de Dios, a indagar, a buscar, a discernir, a entender lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que es correcto. Ahora que vivimos con la tecnología a full y que el canal de televisión y que esto y que lo otro, yo veo a veces y yo enseguida, sí, a mí enseguida cuando algo está mal se me ponen los pelos de punta y a veces no lo puedo disimular. Tengo que trabajar en eso mucho, pero a mí se me erizan los pelos, se me ponen los pelos de punta y digo, Señor, ¿cómo puede ser? Que el Señor nos ayude a tener discernimiento, lo que compartimos. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Está de acuerdo? Me enloquece cuando veo que, por ejemplo, la otra vez leía un proverbio, que es un proverbio que es tomado de la palabra de Dios, y decía proverbio chino. Y yo digo, voy a empezar a cada uno que decía, corrige al sabio y será más sabio, corrige al necio y te aborrecerá. Pero lo dice la palabra de Dios, no es un proverbio chino, es un chino que se tomó el versículo de Dios y se hizo un versito él. Pero, y gente cristiana y compartiendo eso y encima proverbio chino. Bueno, ya que lo compartís, cortale la parte de abajo y pon el proverbio, o pon el texto, escribilo sin escribir el cartelito, pon el texto de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios, ponele palabra de Dios. Yo le decía a Marcelo, le digo, voy a agarrar cada vez que encuentre un versículo, ¿sí? Porque es un versículo que dice proverbio árabe, proverbio, y voy a poner, no es un proverbio árabe, es un proverbio que está en la palabra de Dios, es palabra de Dios, está en tal y tal lugar. Porque digo, ¿cómo puede ser? Y no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta, compartiendo oraciones de otras personas, digo, no tenemos 66 libros, ¿tenés ganas de compartir algo? Agarrá la Biblia y compartí un proverbio cada día. ¿Querés compartir algo? Compartí un proverbio. Tengamos cuidado, seamos conscientes, compartiendo una alabanza de Dios y en el otro abajo compartiendo una canción de no sé qué. ¿Cómo marco la diferencia? ¿Un poquito aquí, un poquito allá? ¿O tibio? ¿Somos frío o caliente? Tibio no. Y debemos discernir esas pequeñas cosas que pueden decir, ay, qué exagerada, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque está afectando su mente, está afectando su corazón. ¿Qué páginas comparte? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está permitiendo que penetre en su corazón? Y le parece exagerado, y bueno, pero es así la palabra de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no implica de que no fallemos y que no cometamos errores. Significa en que día a día voy creciendo en mi relación con Dios y creciendo y conociendo y sabiendo lo que Dios quiere para mi vida y viviendo y limpiándome y despojándome de aquello que estorba mi relación con Dios, de aquello que impide que realmente la gloria del Señor sea vista en mi vida. Somos portadores de su gloria, de su presencia. A veces queremos agradar a todos y no va a agradar nunca a todos, ¿eh? Incluso de acá adelante tampoco. Seguro que en este momento no le estoy agradando a muchos. Sí, sé que no le estoy agradando a muchos en esta mañana por lo que estoy diciendo, pero es palabra de Dios. El Señor nos mandó a vivir una vida diferente. Hermanos, o lo entendemos por las buenas o nos arreglamos con Dios. Pero somos pueblo de Dios, apartado. El pueblo apartado es, te tomo del montón y te traigo acá, para que acá te capacites, te instruya y que afectes al montón. ¿Sí? No que seas uno más del montón. Te apartó, no te llevó a un desierto, te apartó. ¿Sí? Dentro de la misma sociedad te apartó. En este momento estamos todos apartados acá para escuchar la palabra de Dios, para nutrirnos, para ver qué es lo que Dios me quiere decir hoy en esta mañana. Me quiere decir no, para ver qué es lo que Dios me está diciendo en esta mañana por medio de su palabra. Entonces yo tomo eso y lo aplico en mi vida. ¿Y cómo lo aplico? ¿Cómo lo muestro? En medio del montón, siendo diferente, marcando la diferencia en medio del montón. Si yo vivo, me conduzco, hablo, adquiero costumbres, palabras, modos, que el resto, ¿dónde demuestro que soy cristiana? ¿Que soy cristiano de la secreta? ¿Sí? Soy un agente secreto.
Cuántas personas que ni siquiera saben, personas que años estuvieron, nunca me voy a olvidar, que me dolió y me pesó tanto el corazón en el velatorio de mi mamá, que había ido el que era pastor en esa época de mi mamá a ministrar, y encontramos a otro hermano que yo conocía de Añares, y también era pastor en una iglesia de Ensenada. Y cuando le dijimos, bueno, el pastor Aragón, que era otro pastor, dice, años trabajé con él en astillero, años trabajé con él y no sabía que era pastor. Es más, no sabía que era cristiano. Tengamos cuidado. Yo no quisiera ser de esas que digan, mira, años que vivió en mi barrio y yo ni sabía que era cristiana. Nunca me habló de Jesús, nunca vi un cambio, nunca vi algo distinto en esa persona. El Señor nos mandó a ser diferentes, diferentes en nuestro modo de andar y de vivir. Y más se acerca el fin, y es cuando más Dios nos da con eso. Más nos dice el Señor, marquen la diferencia, marquen la diferencia. Tiene que haber un despertar, tiene que haber la última gran cosecha de hombres y mujeres que son salvados por el Señor. Pero Dios va a usar a aquellos que están viviendo de acuerdo y conforme a su voluntad. Aquellos que están marcando la diferencia son los que van a captar a la gente por medio del Espíritu Santo que está obrando en su vida. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo que está obrando en su vida, va a ser usado por Dios. Pero aquel que se somete y que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, el que va a ser usado y va a ser aprobado y va a ser prosperado y respaldado por Dios. ¿Cuántos quieren que Dios respalde su vida, su ministerio? ¿Cuántos quieren en esta mañana? Entonces, sométase a la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Porque es para su bendición. Los principios de Dios son para que usted viva feliz. Para que usted tenga una vida plena. Esa vida abundante que el Señor promete, y no es allá en la eternidad solamente, ¿eh? Es aquí, empieza aquí, esa vida diferente, esa vida plena. Empieza aquí, en este sistema, en este mundo, donde debemos mostrar y reflejar al Dios de poder que tenemos. Tenemos que ser una iglesia que se levanta en el nombre de Jesús, una iglesia que avanza, pero ¿cuándo avanza? Cuando el conocimiento que adquirimos lo ponemos en práctica, se evidencia en nuestra vida, ¿sí? Que conocemos a un Dios de poder, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que transforma, pero nuestra prioridad tiene que ser la salvación de la gente. Otra vez me decían, Dios sana, Dios salva, sí, Dios restaura, pero la prioridad es la salvación de la gente, la salvación, y Dios lo va a usar a ustedes, me va a usar a mí para atraer a otras personas al Señor. Pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y somos cartas leídas, ¿sí? Somos cartas leídas. El mundo nos ve. Ustedes fíjense en que puede fallar quien sea, pero donde usted mete la pata, todos los dedos lo están acusando. Mirá al cristiano, mirá, ahí va a la iglesia, mirá lo que hizo, mirá en qué lo descubrieron. Un católico, un testigo de Jehová, mormón, quien sea, pueden mandarse las macanas, nadie dice. Jamás veo en el diario que diga, un católico cayó preso por narcotraficante. Un católico, no, pero si es un cristiano, evangélico le ponen, bien grande. ¿Sí? Entonces, están todos mirando nuestro accionar, mirando cómo vivimos, cómo actuamos. Es tiempo de realmente ponernos las pilas y ponernos en las manos de Dios para vivir una vida agradable delante de Dios. Para que hemos tenido victorias en nuestro pasado, en el ayer, el día de ayer, bueno, la victoria que tengo hoy y la que tendré mañana va en aumento, va a ser cada día mejor, pero hagámonos cargo de cada cosa. Si en esta mañana hay cosas que usted debe rendir al Señor, cosas que aún no entregó, cosas que debe confesar, cosas en las que usted en algún momento dijo, pero no tiene nada de malo, si no me afecta, pero sí le afecta, sí afecta. Es como el medio de toda una blancura, usted pone un puntito hace con un lápiz, ese puntito se nota, ¿sí? Quizás usted dice, no se nota, pero sí se nota. Así es a los ojos de Dios. Y Él nos cambió las vestiduras. Él nos vistió de lino fino, blancos, resplandecientes, para estar en su presencia, con nuestras vestiduras sin manchas, sin arrugas. Pero así debemos presentarnos delante de Dios y así debemos vivir cada día.
Cada día debemos vivir una vida rendida a los pies del Señor. Queremos marcar una diferencia, empecemos por eso. Empecemos por eso, por someternos a la autoridad de la palabra de Dios, a ordenar todo lo que hay que ordenar, a rendir a los pies del Señor todo lo que hay que rendir, a hacerme cargo de las cosas que yo permití en mi vida, hacerme cargo de las cosas que yo hice mal. Decir, Señor, te las entrego. Estuve echándole la culpa al otro, pero yo soy responsable. Yo soy responsable delante de ti. Yo reconozco mi responsabilidad. Y hoy quiero que a partir de hoy produzcas un cambio en mi vida. A partir de hoy quiero vivir una vida agradable delante de ti. A partir de hoy quiero someter mi voluntad a la tuya cada día y a vivir como vos decís. Es el cambio. No podemos ganar una ciudad, no podemos entrar en un avivamiento si no hay un despertar en nuestro corazón. ¿Y cómo conozco que hay un despertar en mi corazón? Cuando tengo hambre por la palabra de Dios, cuando sé que no puedo salir de mi casa un día sin haber orado, sin haber presentado mi vida delante de Dios. Cuando está pasando eso en mi corazón, entonces sé que voy por el buen camino. Sé que estoy siendo dependiente de mi Señor. Sé que le estoy permitiendo a Él que haga los cambios que son necesarios en mi vida. Dios llama a su pueblo a una limpieza. Y Dios limpia a su iglesia. Nuestra oración es, Señor, limpia para que tu pueblo viva una vida limpia, una vida santa, una vida agradable delante de Dios, para poder impactar en la sociedad. ¿De qué sirve una iglesia llena de hombres y mujeres si son santos dentro de acá y salen y viven hasta el otro domingo de cualquier modo y de cualquier manera? No le sirve ni a la gente, ni le sirve al que lidera, y mucho menos pueden ser usados por Dios. Queremos ser usados por Dios, vivamos una vida limpia y agradable delante de Dios. Despojémonos de todo lo que estorba, rindámoslos. El Espíritu Santo le trae convicción. El Espíritu Santo le muestra aquellas cosas que están mal en su vida. Entonces clame a Dios con todo su corazón y diga, Señor, yo quiero vivir una vida de victoria. Ya no quiero vivir llorando, amargada. Quiero vivir una vida de victoria. Hay un proceso, sí, hay un tiempo. Sabe que un tiempo yo oraba, no podía orar, sino lloraba, ay Señor, esto, Señor, hasta que el Señor me dijo, basta de llorar, porque a veces tenemos ese espíritu de, queremos manipular al Señor, un espíritu de víctima. ¿Vieron cómo hacen los chicos? Cómo se victimizan y empiezan a llorar, y que esto, y que me duele, y que no puedo, y qué sé yo. A veces somos así delante de Dios. Y el Señor, como nosotros a veces a nuestros hijos les toleramos, vemos cómo van avanzando, llega un momento que le decimos, basta, listo, deja de manipularme, deja de llorar, levántate y haz lo que te corresponde. Hasta que el Señor me dijo eso, basta de llorar, levántate y haz y ponete en el lugar que yo te puse y haz lo que yo te mando a hacer. Eso se lo está diciendo hoy a cada uno de ustedes el Señor. Basta. Es más grande el que está en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, está en mi vida y está en la tuya. Y está en la vida de aquellos que hoy vemos hombres y mujeres usados por el Señor, pero que también tuvieron que empezar de abajo, que también tuvieron que pagar un precio, que también tuvieron. Nosotros vemos muchas veces hombres y mujeres que muchas veces la gente admira. Yo admiro al Dios que hizo esa obra en ese hermano o en esa hermana. Porque ese hombre y esa mujer se puso en las manos de Dios. A veces se admira a la gente por lo que es, pero no vemos el producto terminado, vemos lo que Dios está usando a esa persona, pero no conocemos sus inicios. No conocemos sus inicios, su tiempo de prueba, su tiempo de escasez, su tiempo de necesidad, donde tuvo que depender y sigue sin duda dependiendo de Dios para ser usado por Dios, donde estuvo trabajando en la obra del Señor, con poco, con mucho, pero que rindió su vida y que día a día se puso en las manos de Dios y permitió que el Espíritu Santo cambie y trabaje en su vida para ser hoy lo que es. Así puede hacer el Señor con cada uno de nosotros. Nunca una cosa de acá salta allá. Son escalones, son etapas, ¿sí? Vos cuando subís una escalera es escalón por escalón, a no ser que vayas en un ascensor. Pero estamos hablando del proceso en el servicio de Dios, en el crecimiento, en la madurez. Es un proceso que debemos pasar y debemos estar dispuestos. Si alguno quiere servir a Dios, tome su cruz y sígame, dijo Jesús.
¿Alguno me quiere seguir? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo, sígame. Y la cruz, tomar mi cruz, es morir a mí, a mi yo, a mi ego, mis cosas. Yo hice esto, y yo hice lo otro, y yo hice lo otro. Si hoy yo hago algo, decir, Señor, lo hago por tu gracia, es por tu misericordia, no por mí. Porque no somos nada, ninguno de nosotros somos nada. Nos eligió el Señor, ¿por qué? Porque éramos buenos, porque éramos inteligentes, porque teníamos un gran poder adquisitivo, porque teníamos intelecto, por eso el Señor nos escogió. No, el Señor toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Si hoy te sentís menospreciado, si muchos te han menospreciado, te han despreciado, te han herido, bienaventurado sos, bienaventurada sos. ¿Sabes por qué? Porque al Señor lo maltrataron, porque al Señor lo humillaron. Pero sin embargo, ¿dónde está hoy Él? Sentado a la diestra del Padre. Y allí estamos sentados nosotros en los lugares celestiales, dice en Efesios. Ahí estamos. Miremos la situación desde ese lugar, al lado de nuestro Señor. Entonces lo que hoy estás viviendo es nada, es pasajero. El Señor tiene el control de todo. ¿O te crees que algo se le escapa a la mano, a la mirada de Dios? No, el Señor conoce cuál es tu situación y tu condición hoy, pero no vas a estar mañana en la misma situación. Mañana vas a estar mejor y pasado mucho mejor. Entonces tomémonos de la mano de Dios, tomémonos de estas verdades, que no sea información, que pueda ser conocimiento aplicado a mi vida y para poder bendecir y llevar a otros a que apliquen esta verdad. No hay vueltas que darle, hermanos, no hay vuelta que darle. Lo que Dios dice es así, y le podés dar vuelta y podés vagar en el desierto una y otra vez, y podés pasarte 40 años, pero hasta que no pases ese desierto, hasta que no pases, no apruebes esa materia, no vas a avanzar. No queremos ya retroceder, no es tiempo de que nos quedemos detenidos, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar. El tiempo del fin se acerca, se apresuran los tiempos, pero es ahí donde nosotros cada día más nos tenemos que levantar en el nombre del Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. No hay otra manera, no hay otro modo, no hay otro modo. La obra de Dios se hace con los que están dispuestos, con los que se ponen en las manos de Dios, con los que le piden cambios al Señor. Señor, quiero que mi vida, que mi carácter sea como tuyo. Pero cuando viene el trabajito, cuando Dios empieza a trabajar en mi vida y en mi carácter, ¿permanezco fiel? ¿Permanezco firme? ¿O me quejo y reniego? Por eso, como decía hoy al principio, Señor, quiero conocerte. Sí, quiero conocerte. Entonces el Señor te dice, bueno, la información que te dejé, léela, meditala, aplicala a tu vida y me vas a conocer. Vas a conocer mis pensamientos, vas a sentir con mi corazón, vas a tener compasión por la gente. Aquellos que te dañan, ya no los vas a mirar como vos mirarías, los vas a ver a través de mí. Y aquellos que tendrías ganas que te enojaron, que te molestaron, vas a tener compasión por ellos. No vas a querer mandarlos a pasear. Vas a decir, Señor, ten misericordia de ellos como la tuviste por mí. Eso es conocer al Señor, vivir como Dios quiere, pensar como Dios piensa y actuar como el Señor actuaría. Reflejar su amor, crecer en fe cada día para vivir una vida victoriosa, para ser una iglesia que se pone en pie en esta sociedad que se pierde. Amén. Levantar una voz profética, denunciar el pecado, sí, pero darle la salida al pecador. Ese es nuestro deber. No tiene que haber más pueblo de Dios que perezca por falta de conocimiento, porque es responsabilidad de cada uno también en este tiempo buscar el conocimiento delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Cada uno somos responsables delante de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ellos vivían bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a toda verdad, el que quiere conocer la verdad, el que quiere vivir y actuar y estar en el centro de la voluntad de Dios, el Señor lo guía, el Espíritu Santo lo guía. Y si alguno permanece en indiferencia o permanece en el lugar que quiere, es porque no está dispuesto aún, a buscar que el Espíritu Santo lo guíe. Porque es más fácil decir, ay no, otro es responsable. No, cada uno es responsable. Seamos responsables delante de Dios
con lo que hacemos cuando el Señor nos habla, ¿sí? Cuando abrimos la Biblia, el Señor ya nos está hablando. Abro la Biblia y ya el Señor me está hablando. ¿Qué hago con esa palabra? ¿Qué hago con lo que Dios me está enseñando? El Señor nos ayude, ¿sí? El Señor nos ayude a vivir una vida agradable delante de Él. Póngase en pie en esta